en adelante. Que el Señor siga bendiciendo esas palabras que ya de por hecho están más que bendecidas. El tema central que vamos a tener para este día es nada más y nada menos que un seguimiento que estamos haciendo sobre las series que tenemos, cosas que competen tanto a cristianos como a personas no cristianas, es decir, a inconversos. Para el día de hoy hemos seleccionado un tema que quizás no es tan común o no se vea tan frecuentemente, pero que no significa que no suceda y que no muchas personas estén o hayan atravesado por esa situación. Por tanto, trataremos de enfocar este tema ya, como hacemos todos los domingos, tanto desde el punto de vista secular como desde el punto de vista bíblico. Amén. Y hemos elegido como tema principal: no te compares con los demás. Tema principal: no te compares con los demás. Aleluya. ¿Por qué hacemos alusión a este tema? Pues la razón es porque en verdad el ser humano siempre ha tendido a compararse con los demás. Siempre tomamos a un prototipo como ejemplo o como modelo a compararnos. Desde la escuela siempre vivimos comparándonos con nuestros compañeros. Es decir, siempre en la clase hay uno que es más hábil que los demás, hay uno que sabe más, por decirlo así, que los demás, y se convierte en una especie de ídolo de los demás alumnos. A tal punto que muchos tratan incluso hasta de imitarlo en sus gestos, en su manera de ser, en su manera de hablar, por el simple hecho de que esta persona es la que más se destaca en la clase. Lo vemos también estos ejemplos con nuestros deportistas. ¿Cuántos de nuestros jóvenes o nosotros mismos, cuántas veces no hemos tenido como ídolo a grandes deportistas o a grandes personas famosas? Hasta el punto que vemos la juventud de hoy cómo trata incluso de imitar los peinados, los cortes o el estilo de vestir de esos jugadores. Eso nos da una idea clara de que el ser humano, por una razón u otra, siempre trata de compararse con alguien, siempre toma como punto de referencia a otra persona para medirse a ella. Esto normalmente sucede, la comparación se hace de igual a igual, pero hay cierto tipo de comparaciones en las que incurrimos que son las que pueden marcar pautas en nuestras vidas. Y vamos a referirnos a algunas de ellas. Por ejemplo, vamos a tomar como referencia la comparación que se hace en la familia, principalmente la madre o el padre, cuando tienen uno o más hijos. Es decir, hay padres que tienen 2 hijos, digamos, y siempre hacen una comparación, ya sea física o psicológica, con sus hijos. Hay padres que se inclinan por un hijo más que por el otro. También sucede en la familia que tienen más de 2 hijos. Son los llamados, que nosotros todos conocemos, los llamados hijos de papi y mami. Siempre hay uno con que los padres se identifican más que con los demás. Y esto puede ser muy peligroso, puede ser catastrófico incluso,
cuando se hace mucho énfasis en darle más alusión a un hijo que al otro o a uno en relación con los demás. Tenemos numerosos ejemplos en la Biblia de casos similares, cuando hijos se han sentido privilegiados ante sus padres, se han sentido ser más queridos, más amados por sus padres, ya sea por su padre, por su madre, que su hermano o que sus hermanos. Y por eso es muy importante que tengamos en cuenta que cuando se tienen hijos, nunca se debe hacer preferencia por un hijo ante el otro o ante los demás. Porque esto es una situación muy delicada. Esto despierta celo, despierta envidia y despierta incluso ira ante el hermano o ante los demás hermanos, ante aquel hijo que se marca una diferencia con los demás. Y es por eso que los padres, principalmente tanto nuestros hermanos que nos escuchan como los padres que aún no conocen a Cristo y que están en el mundo secular, es muy importante que tomen esto en cuenta, porque es quizás más grave la situación de la que podemos percibirla, ya que es un mal que pasa desapercibido, pero que está latente. Cuando se quiere a un hijo más que al otro, se le demuestra más amor que al otro, esto trae una consecuencia muy grave en el seno de esa familia, ya que el hijo que se siente menospreciado puede reaccionar de un modo impredecible. Vamos a ver, por ejemplo, cuando Caín y Abel, vamos a irnos a ver qué nos dice la Biblia con respecto a este tema. Vamos a ver en Génesis 4, del 2 al 6. Vamos a ver qué nos dice la Biblia cuando hay preferencia sobre un hijo con relación al otro, cuando se le demuestra a un hijo más aceptación que al otro. En este caso, vamos a explicar después por qué sucedió, pero vamos a ver cómo se sintió Caín con relación a Abel ante Dios, que es lo que nos interesa principalmente en este momento, el señalar cómo se siente el hijo que se siente menospreciado ante el hermano que es el querido. Vamos a ver si nuestra hermana puede leer Génesis 4, del 2 al 6. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y descayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Amén. Si puede leer el versículo próximo, el 7 también. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Amén. Y con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Amén. Aleluya. El Señor Gloria a Dios. palabra. Amén. Pues vemos aquí claramente, hermanos, Aleluya.
la historia que ya creo que es de todo conocida, de Caín y Abel, los primeros hijos después de Adán y Eva, cómo la Biblia nos narra esta historia diciendo que Abel era, vamos a decir, una especie de granjero, pues él se dedicó a la crianza y al cuidado de los animales, mientras que Caín se dedicó a labrar el huerto, es decir, a la profesión más de agricultor. Sucede que a Dios se les daba en aquel tiempo, desde ahí ya se comenzaba a diezmar, podríamos decir, si vemos desde ese punto de vista, cómo a Dios se le daba parte de lo que Dios a uno ya le había dado. Es decir, Abel le daba a Dios una parte de las crías, de las ovejas que él tenía. Lo mismo hacía Caín, le daba a Dios una parte de la cosecha que él tenía, producto de la labranza de la tierra. ¿Qué sucede? Que Abel buscaba siempre para darle a Dios la ofrenda más hermosa, es decir, buscaba el cabrito más robusto, más grueso, más sano, más hermoso para entregárselo a Dios. Mientras que Caín simplemente, se nos cuenta, tomaba parte del huerto, parte del fruto del huerto y se lo llevaba a Dios, sin tomar en cuenta qué tipo de fruto tomaba, qué tipo de vegetación tomaba para darle a Dios, sino que agarraba lo que primero agarrara. En cambio, su hermano Abel sí tomaba en cuenta esto antes de llevárselo a Dios. ¿Qué motivó esto? Pues esto lo que motivó fue que Dios vio con más agrado la ofrenda de Abel que la de Caín. Y al Dios mostrar más agrado ante Abel, pues naturalmente Caín se sintió celoso, sintió celo, sintió ira, sintió rabia ante su hermano, pues entendió en su corazón que Dios tenía privilegio para con Abel y no con él. Es decir, Caín vio desde su punto de vista, vio que Dios simple y llanamente tenía a Abel como favorito. Pero la pregunta es, ¿tiene Dios favoritos? Pues la respuesta es no. Dios no tiene favorito. La Biblia misma nos dice en el libro de los Hechos, capítulo 10 y versículo 34, la Biblia misma nos dice que Dios no hace acepción de personas. Y si Dios no hace acepción de personas, entonces Dios no puede tener favoritos. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir toda esta historia? No es que Dios tenga favoritos, sino que hay personas que tienen más cuidado para con Dios. Hay personas que tienen más dedicación a la hora de comunicarse con Dios o a la hora de pensar en Dios. Y esas personas saben cómo ganarse el corazón de Dios. Esas personas saben cómo motivar y cautivar la atención de Dios. En cambio, otras personas son más descuidadas, no se interesan mucho en las cosas de Dios, no se preocupan por las cosas de Dios, y es por eso que Dios no muestra ese especial interés en ellos. Pero no es que Dios hace acepción de personas. Si usted en su corazón se propone agradar a Dios, si usted en su corazón se propone halagar a Dios, es lógico y es normal que Dios se interese más en usted. Es lógico que Dios preste más atención en usted. Pero no es que Dios está haciendo acepción de personas. No es que Dios tenga favoritos. Pero Caín naturalmente lo vio desde esa manera. Y
volviendo al punto de origen, si leemos en el versículo 7, nos dice claramente la Biblia que Dios miró a Caín, lo vio que cayó de semblante, le descayó el semblante. Los gestos que hizo fueron de enojo, los gestos que hizo fueron de ira, de rabia. Pues Dios tuvo que preguntarle incluso, ¿por qué ha descaído tu semblante? Y más adelante Dios mismo le dice, si hubieses hecho lo bueno, ¿no habría sido distinto? Le hizo la pregunta y le advirtió, le hizo entender que si seguía por ese ritmo que iba, le señaló y le dijo, el pecado está a la puerta. ¿Qué significa esto? Si lo vamos a llevar al mundo secular o incluso al mundo cristiano, con nuestros hermanos que tienen hijos, la Biblia misma nos dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Aleluya, sí. Los padres tienen que entender que para que los hijos los respeten y tengan el respeto que se merecen de sus hijos, tienen que evitar por cualquier modo de provocar la ira en sus hijos, principalmente cuando los hijos son ya adolescentes, cuando están ya entrando en la edad de la pubertad o incluso ya cuando son hombres y mujeres ya adultos. Los padres no deben provocar a ira a los hijos, y una manera de provocar a ira a un hijo es precisamente mostrando privilegio, mostrando querer más a uno que al otro o que a los demás. Sí. Cuando usted tiene un hijo que en la casa le demuestra más afecto que a los otros, o si son dos hermanos y a uno le demuestra más cariño que al otro, pues es normal que va a despertar la ira, el celo y la rabia en el otro hermano. Aunque no lo demuestre, pero lo va a sentir, porque se va a sentir menospreciado, se va a sentir vejado por su propia madre o por su propio padre. Aleluya. Y es por esa razón que la Biblia nos manda no provocar a ira de ninguna manera a nuestros hijos, sino que si tenemos dos hijos hay que tratarlo de maneras iguales. Si se compra una cosa para uno, hay que comprarla para el otro y no hacer favoritismo con uno ante el otro, porque eso hace que incluso un hermano logre o llegue a odiar a su propio hermano. Y es por eso que tenemos que tener en cuenta todo esto. De la misma manera entendemos, y les puedo decir que así como Abel se ganó el corazón de Dios, buscando las cosas de Dios y pensando en las cosas de Dios, también hay hijos que se ganan más, de un modo u otro se ganan el cariño de los padres ante los demás hermanos. Son más atentos, son más expresivos con los padres, son más humildes en muchas ocasiones y están siempre prestos para con su padre o con su madre. Esto no significa que por esa razón tengamos que inclinarnos hacia ese hijo en desmérito de los demás. Quizás los demás no son tan expresivos como este hijo, pero no significa que te quieran menos o que se interesen menos en ti. Es que hay hijos que son más expresivos, más elocuentes que otros. Otros, dependiendo de su carácter, no nos olvidemos que cada cabeza es un mundo y que cada uno tiene un carácter distinto. Gloria a Dios. El hecho de que un hijo sea poco expresivo, o sea silencioso, o no sea tan amoroso, no lo demuestre con los padres, no significa que no quiera a su padre de la misma manera que lo quiere el que es expresivo. Es solamente a veces una cuestión de carácter. Y sería penoso que el padre incluya en ese error, o la madre, porque no es bueno el no saber distinguir entre los hijos. No es bueno el no saber distinguir en que uno no es que te quiera más que el otro, sino que
uno es más expresivo que el otro, pero todos te quieren igual. Y por eso es que no debemos hacer acepción de personas en cuanto a nuestros propios hijos, porque eso puede despertar la ira de nuestros propios hijos, tanto contra nosotros como contra su propio hermano. Aleluya. Vemos otro ejemplo de la Biblia que nos habla claramente. Si podemos leer en Génesis 37, versículo 3 al 4. La palabra de Dios se lee en el nombre de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Amén. Gloria a Dios. Vemos otro claro ejemplo que nos presenta la Biblia misma. Muchos conocemos la historia de José. Sabemos que fue el hijo favorito de su padre. La Biblia misma nos lo dice, que amaba a Jacob más a José que a los demás hijos. Y le preparó incluso una túnica especial en vistosos colores, algo que no hacía con los demás hermanos. ¿Y qué provocó todo esto? Pues esto provocó que los demás hermanos vieron con celo a José, vieron con celo e incluso esto lo llevó a atentar contra su propia vida. Le tendieron una trampa y todos sabemos ya la historia, que José fue incluso a parar en un país extranjero, vendido como esclavo, porque sus propios hermanos lo vendieron, producto del celo que tenían por el simple hecho de que su padre lo amaba más que a ellos, o le demostraba más amor que a ellos. Y eso es un ejemplo más de cómo no se puede hacer acepción entre los hijos, porque eso despierta la ira, el celo y el enojo de los demás hermanos. Vemos otro tipo de ejemplo de comparación, el por qué no podemos compararnos con los demás. Si tenemos personas a elegir o a discernir entre dos tipos de personas distintas, nosotros nunca debemos compararnos con las demás personas. Hay un refrán popular que dice: nunca te compares con los demás, porque siempre va a haber alguien más grande y más pequeño que tú. Es inútil que nos estemos siempre comparando con otro, porque vamos a encontrar siempre que habrá alguien mejor o habrá alguien peor que nosotros. Simplemente el consejo es: no te compares con nadie, porque tus hermanos no son mejores que tú. Tus hermanos no son más importantes que tú, simplemente son diferentes a ti. Son diferentes. Amén, y cuando aleluya, pensemos de esta manera, podremos entender aquellas personas que se han sentido aludidas, aquellas personas, aquellos hijos que de un modo u otro se han sentido menospreciados por su padre, o que han pensado que su padre o su madre aman más a su hermano o a su hermana que a él. Pues no lo piensen así. Piensen que no es que él es mejor que tú, no es que él es más importante que tú, es simplemente que tú eres distinto a él. Aleluya. Y que tu padre te ama de igual manera. Amén. Debería de ser así, que te ame de igual manera que a tu hermano, porque uno se ama de una manera y el otro se ama de otra manera. Pero el amor debe ser recíproco, el amor debe estar latente siempre para ambos o para todos por igual. Yo en mi caso particular nunca he hecho diferencia entre mis hijos. Tengo hijos e hijas y nunca he hecho diferencia. Siempre lo he querido a todos por igual. Amén. Y siempre he estado al tanto de todos por igual. Amén. Y por eso yo le insto a todos los hermanos y amigos que nos escuchan que no hagan diferencia entre sus hijos, que no la marquen esa diferencia entre sus hijos, porque eso
simple y llanamente provocaría a ira a sus propios hijos. Aleluya. Vemos, para terminar, un pequeño ejemplo de el por qué no podemos hacer comparaciones. Vemos el mismo caso de Jacob. ¿Qué sucedió con Jacob? Sabemos que cuando Jacob se enamoró de Raquel, vimos cómo él se enamoró de Raquel y todo lo que hizo por conseguir a Raquel, incluso trabajó a su hermano 7 años gratis para poder conquistar o ganarse esa mujer. Pues ese fue el precio que su propio hermano le puso. Le dijo: si me trabajas 7 años gratis, yo te entrego a mi hija. Y él lo hizo así porque la quería. Luego sucedió una historia extraña porque Jacob no tomó en cuenta que la tradición del lugar tomaba en cuenta que en una familia primero tenía que casarse la mayor y luego la menor, y que el padre no iba a saltar esa regla de entregarle a Raquel, que era la hija menor, por encima de Lea, que era la hija mayor y que ya estaba prácticamente pasada en la casa. Pues sucedió la historia que ya casi todos conocemos. El caso es que Raquel no pudo casarse con Jacob porque el padre le entregó a Lea, su hermana, a pesar de que Jacob a Lea no la amaba. Sucedió la historia, sucedió lo que tuvo que suceder, se vio que se casó con Lea, Lea le dio incluso hijos, pero en su corazón Lea se sentía despreciada, se sentía menospreciada por Jacob. ¿Por qué? Porque ella sabía en su corazón que Jacob, a quien prefería, era a Raquel. Aleluya. Ella lo entendía eso y se sentía a sí mismo menospreciada. Jacob, a pesar de haber hecho la preferencia por Raquel y haber querido a Raquel antes que a Lea, vemos que demarcó la historia, y es donde está el mensaje central que quiero decirle a ustedes en este día, tanto a nuestros hermanos como a nuestros amigos que nos escuchan, y es que donde el hombre marca favoritismo, donde el hombre hace la sección de persona, Dios no la hace. Aleluya. ¿Por qué Dios no la hace? Porque nosotros no somos elegidos por Dios por nuestros méritos. Nosotros no somos elegidos por Dios porque seamos bellos, hermosos, o porque o tengamos algún mérito educativo o algún título. Nosotros somos elegidos por Dios en base a su propósito. Aleluya. Y eso es lo que marca la diferencia, que Dios no elige a nadie por favoritismo. Dios elige a las personas por propósito. Y Dios te va a elegir a ti en base a tu propósito. Y nos lo demuestra esta misma historia entre Raquel y Lea. Si hubiese sido por favoritismo, Gloria a Dios, la generación más importante de la humanidad hubiese sido la de José, el hijo amado de Jacob. Hubiese sido la de él. Pero ¿qué dijo Dios? No, José es tu hijo amado, José es lo que tú más quieres, pero mis planes no son para con José. Mis planes son para la menospreciada. Mis planes son para con Lea, la que era desechada, la que era rechazada, la que no era la preferida de Jacob. De Raquel vino José, que fue muy grande ante los ojos de Dios, pero de Lea, la menospreciada, vino nada más, nada menos que Judá. Judá, la promesa de donde iba a salir David y de donde iba a salir nada más y nada menos que Jesucristo. Porque esa fue la gran promesa. Y desde ahí, desde Judá, a quien Dios le dio a Lea, la menospreciada, vino la simiente de David y vino el gran león de la tribu de Judá. Y de ahí vino Jesucristo, el Redentor del mundo. Aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios.
que Dios no nos mira ni nos elige por nuestros méritos. Dios nos mira y nos elige en base a su propósito. Amén. Gloria a Dios. Que no estamos Aleluya. hablando de predestinación, Gloria a Dios. porque esto no es predestinar, esto es elegir en base al Aleluya. propósito de Dios para con la humanidad. Poderoso Dios Dios. elige a las personas de Aleluya. manera individual, porque Santo Dios tiene eres, un plan individual Aleluya. para con cada uno de los seres humanos. Dios tiene plan para contigo, para conmigo y para con cada uno de nosotros, con cada uno de ustedes que está viendo este programa. Con cada uno individualmente Dios tiene un plan. Y no es que Dios ha preseleccionado a nadie, ni ha habido predeterminación de nadie, sino que Dios en su soberanía y su eternidad, Dios se permite de seleccionar a personas específicas para llevar a cabo un plan específico que Él quiera realizar. Aleluya. Es Gloria a por Dios. eso que tenemos que marcar la diferencia y no hacer acepción de personas, mucho menos entre nuestros hijos. Querámoslos a todos iguales, demostrémosles a todo amor por igual y veremos que desde ese punto de vista no vamos a desatar la ira, ni el celo, ni la envidia, ni el odio entre nuestros hijos hacia sus propios Gloria a hermanos. Dios. Que el Señor le continúe bendiciendo. Vamos a despedirnos en oración y que el Señor permita que estas palabras calen en nuestros corazones, que queden fijas en nuestros corazones y que vuestros oídos hayan sido prestos para escucharlas. Amante Dios y Padre poderoso, te damos las gracias, Señor, por habernos permitido una vez más estar aquí en tu casa de oración con el objetivo de llevar e impartir tu santa y divina palabra. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad y te pedimos y te rogamos que permitas, oh Dios, que tus palabras no caigan en el vacío y que hayan de calar en el corazón y la mente de todas las personas que lo han escuchado. Te pido, Dios, de manera especial que permitas que esas palabras hayan de impactar y de hacer reflexionar a aquellas familias, a aquellas personas que están pasando por esta situación, Amén. o si ya han pasado por la misma, que reconozcan que todo ha sido producto de un error de sus padres, aquellos hijos que se han sentido menospreciados, que no interpreten que sus padres no los quieren, sino que entiendan que los quieren de manera distinta a como quieren a su hermano, que ellos ven como preferido. Y le pedimos también a esos padres que no hagan acepción de personas y que no quieran o demuestren más cariño a un hijo que a otro. Amén. Gracias te damos, Señor, y te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret. Amén.